Feliz y bendecido día tengan todas las personas que se conectan en este preciso momento y aquellas personas que posteriormente se van a conectar para así escuchar la palabra de Dios. Vamos hoy con un tema verdaderamente fascinante. Gracias por estar presente en nuestro canal en YouTube y el título de hoy es La sanidad divina. Vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 8, versículos del 16 al 17. Y dice así la palabra de Dios. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La provisión en la redención. El problema de la enfermedad y las dolencias está entretejido con el problema del pecado y de la muerte, como por ejemplo las consecuencias de la caída de la humanidad. En tanto que la ciencia médica examina las causas de la enfermedad y las dolencias en términos psicológicos o psicosomáticos, la Biblia presenta las causas espirituales como el problema implícito o fundamental. A. El pecado, que ha afectado la constitución física y espiritual del hombre, como pueden ver en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 5 y versículo 14. Y B. Satanás, como pueden ver en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38, en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 17, versículo 20 y versículo 25. La provisión de Dios en la redención es tan amplia como las consecuencias de la caída. Para el pecado, Dios provee el perdón. Para la muerte, Dios provee vida eterna y resurrección. Y para la enfermedad, Dios provee sanidad, como dice en el Salmos 103, versículo 1 al 5, igualmente en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Por eso durante la vida terrenal de Jesucristo, su triple ministerio fue la enseñanza de la palabra de Dios, la predicación del arrepentimiento y las bendiciones del reino de Dios y la sanidad de toda clase de enfermedades y dolencias en el pueblo, como dice en Mateos capítulo 4, versículos del 23 al 24. La revelación con respecto a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios con respecto a la sanidad se revela de 4 maneras en las Escrituras. Primero, la declaración de Dios. En Éxodo capítulo 15, versículo 26, Dios prometió salud y sanidad para su pueblo, si se mantenían fieles a su pacto y sus mandamientos, como dice en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Su declaración tenía 2 aspectos. A. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. B. Porque yo soy Jehová, tu sanador, como redentor. Dios continuaba de médico divino o sanador de su pueblo del Antiguo Testamento cada vez que ellos buscaban su rostro y obedecían su palabra, como dice en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 5, y en el Salmo 103, versículo 3. Segundo, el ministerio de Jesús. Por ser el Hijo de Dios encarnado, Jesucristo era
y es la exacta manifestación de la naturaleza y del carácter de Dios, como dicen en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 3, en su ministerio terrenal, como dice en Mateo capítulo 4, versículos 23 al 24, capítulo 8, versículos 14 al 16, capítulo 9, versículo 35 y capítulo 15, versículo 28. Jesús reveló la voluntad de Dios en acción, como dice en Juan capítulo 6, versículo 38, probando que está en el corazón la naturaleza y el plan de Dios sanar a todos los enfermos y oprimidos por el diablo. Tercero, la provisión de la expiación de Cristo, como dice en Isaías capítulo 53, versículos del 4 al 5. La muerte expiatoria de Jesucristo fue perfecta y suficiente para redimir a la persona íntegra, espíritu, alma y cuerpo, como el pecado y la enfermedad se han convertido en los dos gigantes designados por Satanás para destruirlo. El perdón y la sanidad son dos bendiciones designadas por Dios para redimirla y sanarla. El creyente debe proseguir en humildad y para poseer la completa provisión de la expiación de Cristo, incluso la sanidad del cuerpo. Número 4. El misterio actual de la iglesia. Jesús mandó a los 12 discípulos a sanar a los enfermos como parte de su proclamación del reino de Dios, como dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 2 y el versículo 6. Más tarde envió a 72 discípulos a hacer lo mismo, como dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 1 y versículo del 8 al 9 y versículo 19. Después del día de Pentecostés, la iglesia primitiva llevó adelante el ministerio de sanidad de Jesús como parte de la predicación del Evangelio, como pueden observar en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 10. El Nuevo Testamento indica tres maneras como el poder sanador de Dios y la fe se impartían por medio de la iglesia. La imposición de manos, como dice en Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 18, y en el libro de los Hechos capítulo 9, versículo 17. La confesión del pecado del que se tiene conciencia, seguida de la unción del enfermo con aceite, como dice en Santiago capítulo 5, versículos 14 al 16, y los dones espirituales de sanidad dados a la iglesia, como dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9. Nótese que son los ancianos que deben orar la oración de fe. Obstáculos para la sanidad. A veces hay obstáculos para recibir la sanidad divina, tales como pecados no confesados, como dice en Santiago capítulo 5, versículo 16. Opresión o esclavitud demoníaca, como dice en Lucas capítulo 13, versículos del 11 al 13. Temor o ansiedad aguda, como dice en Proverbios capítulo 3, versículo
del 5 al 8 y en Filipenses capítulo 4 versículos del 6 al 7. Desengaños pasados que debilitan la fe actual, como dice en Marcos capítulo 5 versículo 26. La gente, como dice en Marcos capítulo 10 versículo 48. Enseñanza que no es bíblica, como dice en Marcos capítulo 3 versículos del 1 al 5 y capítulo 7 versículo 13. Ausencia de la oración de fe de parte de los ancianos. Falta por parte de la iglesia de buscar y obtener los dones de milagro y sanidades que Dios ha designado. Pueden buscar en Hechos capítulo 4 versículos del 29 al 30, capítulo 6 versículo 8 del libro de los Hechos y capítulo 8 versículos del 5 al 6. Incredulidad y conducta carnal. Otras veces no es clara la razón por la que persiste la aflicción física en los piadosos. Pueden ver en Gálatas capítulo 4, versículo 13 y versículo 17. Y aún entre otros casos, Dios opta por llevar a sus santos amados al cielo en medio de una enfermedad. Pasos que tomar. Pregunta: ¿qué puede hacer el creyente en Cristo cuando ora y busca la sanidad de Dios para su cuerpo? Primero, estar seguro de que se encuentra en buena relación con Dios y los demás, como pueden observar en Mateo capítulo 6, versículo 33. Segundo, buscar la presencia de Jesucristo en su vida, porque Él es quien le dará la fe que necesita, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 3. Saturar su vida de la palabra de Dios, como dice en Juan capítulo 15, versículo 7 y en Romanos capítulo 10, versículo 17. Si no recibe sanidad, permanecer en Él, como dice en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 7. Y examinar su vida para ver qué cambios desea obrar Dios en su vida. Pedir las oraciones de los ancianos de la iglesia y la unción con aceite y las de los miembros de la familia y los amigos, como dice en Santiago capítulo 5, versículos del 14 al 16. Asistir a un culto en el que esté presente una persona con reconocido ministerio de sanidad, como puede observar en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos del 15 al 16, capítulo 8, versículos del 5 al 7. Esperar un milagro, es decir, confiar en el poder de Cristo, como dice en Mateo capítulo 7, versículo 8 y capítulo 19, versículo 26. Alegrarse si la sanidad llega enseguida, pero alegrarse de todos modos si no llega de inmediato, como pueden observar en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 4, versículo 11 al 13. Saber que las demoras de Dios para responder las oraciones no son necesariamente negaciones de esas peticiones, sino que algunas veces Dios tiene en mente un propósito mayor que, cuando se comprende, resulta en más gloria para Él, como pueden observar en el Evangelio de Juan,
capítulo 9, versículo 3, capítulo 11, versículo 4 y 14, versículo 15 y 45. Y en beneficio del creyente, como dice en Romanos capítulo 8, versículo 28. Reconocer que si uno es un creyente consagrado, Dios nunca lo dejará ni lo desamparará. Él lo ama tanto que lo ha esculpido en las palmas de sus manos, como dice en el libro de Isaías capítulo 49, versículos del 15 al 17. Esperando que este tema sobre la sanidad divina haya sido de gran bendición a sus vidas. Si desean, pueden compartir el mensaje e igualmente si desean pueden darle me gusta y así llevar la palabra de Dios a quien necesite de este precioso tema, la sanidad divina. Dios les bendiga grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y decimos amén, amén y amén.